Buenos días, mi nombre es Juan David Camargo y hoy voy a presentarles una exposición sobre MySQL. Bueno, se dividirá el video en tres partes. La primera va a ser una de conceptos básicos sobre MySQL, qué es MySQL, las ventajas, las desventajas. Y la segunda parte va a ser sobre la instalación de MySQL según el sistema operativo. Y finalmente tendremos la creación de una primera tabla o un primer, por decirlo así, programa en nuestro MySQL. Bueno, comenzamos. ¿Qué es MySQL? MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacionales. ¿Qué quiere decir? Que almacena los datos en tablas separadas y organizadas y no almacena datos así por así o al azar, sino que van a ser organizados. Es de open source, que significa que se puede usar o modificar el software como el programador o como el usuario que usa MySQL lo quiera modificar. Bueno, la historia de MySQL se remonta a la década de los 80. Está creado por un joven programador llamado Michel Windey-News que constituyó su propio sistema de almacenamiento de datos, dado que él vio deficiencias en los demás sistemas de almacenamiento y no cumplía con los requerimientos que necesitaba para sus programas. Entonces comenzó a intentar usando su primera versión, que fue MSQL, para conectar tablas utilizando rutinas rápidas de bajo nivel, que es la ISAM. Esto provocó que a través de realizar pruebas y pruebas no se lograra con su cometido, pero creó una nueva interfaz de SQL casi con la misma interfaz de la anterior y creó MySQL. La derivación del nombre MySQL no está clara, dado que no se sabe con certeza si es el nombre de la hija del cofundador, porque la hija del cofundador se llamaba My. Bueno, las ventajas de usar MySQL es que es de open source, que lo habíamos explicado en la primera diapositiva, que es de software libre, que la velocidad al realizar las operaciones son altas, que tiene un bajo costo de rendimiento en la creación de las bases de datos, que es fácil la configuración e instalación dependiendo de su sistema en donde esté instalado, que es baja probabilidad de corromper datos y la licencia es de GPL o software libre y abierto. Las desventajas de usar MySQL es que no es intuitivo y que muchas de las utilidades que tiene MySQL no son documentadas. Finalmente, pues aquí tenemos algunas biografías que recuperé de algunas páginas para realizar como tal la diapositiva. Y aquí tengo la otra. Y finalmente, bueno, vamos a ver la segunda parte del trabajo, que sería la instalación de MySQL. Entonces, ya nos vemos en un momento. Bueno, como venía diciendo, entonces vamos a comenzar la instalación de MySQL. En este punto es diferente, dado que generalmente en MySQL, como estaba en la actividad, se descargaba en Windows, pero en este caso voy a utilizar un Raspberry Pi, que es un computador que tiene por defecto el sistema operativo de Ubuntu. Entonces la voy a instalar en Ubuntu, el MySQL. Para esto voy a descargar una aplicación llamada PuTTY, que nos va a permitir conectarnos al Raspberry Pi a través de SSH. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Escribimos la IP 198.1.254 y le damos a abrir, esperamos y ahí nos está permitiendo entrar. Esperamos un momento. Bueno, y nos permite entrar como el Raspberry Pi. Bueno, en este caso, para instalar nuestro MySQL, tengo aquí un documento que nos permite visualizar mejor.
vamos a entrar como root. Como root quiere decir como un, no como un usuario, sino como alguien que puede realizar mayores propiedades que el usuario. Entonces tenemos que darle aquí el comando de sudo raya s y entramos como root. Listo. En este caso yo ya tengo descargada e instalada el MySQL, pero para instalar el MySQL va a ser con este comando apt-get install MySQL server y MySQL client, que nos va a permitir, este no era así, que nos va a permitir que nuestro Raspberry sea descargado e instalado correctamente el MySQL. Vamos a copiar, le damos aquí pegar y le damos aquí. Entonces está leyendo el paquete, creando el árbol de dependencias, bueno, generalmente, y como yo ya lo tenía, entonces me dice que MySQL Client ya está en su versión más reciente y que el MySQL Server también ya está en su versión más reciente, por lo cual pues no instalará ninguna versión. En caso de lo contrario, que les va a pasar a ustedes, será que pues nos comience a instalar todas las versiones y todo lo que seguiría. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestro MySQL a ver si quedó verdaderamente instalado. ¿Cómo entramos a nuestro MySQL? Bueno, en esta versión va a ser MySQL raya u root raya p bueno, le damos aquí y dice bienvenido a MySQL Monitor, los comandos, y me da la versión. Esta versión es la de 5,5,46 y nos da los copyright de Oracle y bueno, todas las como tal los derechos reservados. Bueno, en este momento es donde vamos a comenzar a crear nuestra primera tabla para el primer programa que nos permite. Entonces ya nos vemos en un momento. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a crear nuestra primera tabla para mostrar que nuestro programa quedó muy bien instalado y configurado. Entonces entramos a MySQL en nuestro Raspberry Pi y comenzamos a crear nuestra tabla. Nuestra tabla va a ser de esta manera, como la tiene aquí, que va a ser código, apellido, nombre, fecha y edad. Va a tener unos campos, pero para primero crear esta tabla debemos crear una base de datos. Vamos a ver primero qué base de datos tenemos. Show databases con el comando show databases, y tenemos information, esquema, MySQL, performance, esquema. Bueno, ese no entonces necesitamos crear una nueva base de datos. Entonces ponemos create y vamos a poner base de datos, porque es la base de datos. Database y el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle, por defecto vamos a ponerle data a nuestra y vamos aquí y efectivamente ya nos ha creado una tabla, una base de datos. En esa base de datos vamos a guardar nuestras tablas. Entonces vamos a mirar de nuevo show databases y miramos que ya aquí ya nos creó la base de datos. Ahora vamos a crear como tal la base de datos, entonces la tabla. Entonces le vamos a crear a decir use
use data y entramos a nuestra base de datos, que va a ser data en este caso, y vamos a crear la tabla. La tabla se crea a través del comando create table, y vamos a ponerle de nombre primera tabla, y seguimos aquí, abrimos paréntesis y vamos a colocarle. Entonces tiene código, tiene apellido, nombre, fecha y edad. Entonces en el campo vamos el código, ¿cierto? El código es un número int, código. En este caso va a ser int, coma, apellido, en este caso va a ser varchar, y va a tener generalmente los apellidos, pongámosle uno de 20, después va a tener nombre, sería nombre, varchar, también varchar, también coloquémosle 20. Va a tener fecha de nacimiento, La fecha de nacimiento generalmente es una de las, o sea, no va a ser ni varchar ni int, va a ser, ya les digo qué tipo de dato va a ser. La fecha de nacimiento tiene un tipo de dato date, que va a ser date, y no se coloca como tal el código. Aquí abrimos paréntesis y se me había olvidado, el código tiene que tener más o menos, digamos que como máximo sea de 3 ceros, o sea, es decir, que llega hasta 100. El código puede llegar hasta 3 dígitos el código. Table, listo, date, y tiene la edad, que la edad va a ser también un int. Entonces edad, int, y este va a ser de int. El int vamos a ponerlo la edad de que máximo puede tener 100 años, supongamos, o sea que también pongámosle 3. Y cerramos como tal ya nuestra tabla y vamos a ver si nos quedó bien. Perfectamente, nos creó una tabla con los campos de código, apellido, nombre, fecha y edad. Y ahora vamos a mirar que realmente esté esa tabla. Entonces vamos a ponerle desc, que va a ser describe, y la tabla la guardamos como primera tabla, tabla, ajá, y vamos a ver exactamente. Miramos aquí que nos permite mirar la tabla que creamos, que va a ser con un campo, que es file, es campo, con un campo de código, de apellido, de nombre, de fecha de nacimiento y de edad, y el tipo, que va a ser el tipo de código, generalmente es int,
el del apellido varchar, el de